Germán Vargas Lleras, expresidente de Colombia, en su columna en el periódico El Tiempo, ha planteado una reforma laboral. A Francisco Maltés, economista integrante del Comité Ejecutivo de la CUT, lo hemos invitado para que nos hable sobre este tema. Y para empezar, pues le preguntamos cuál es su opinión sobre la actual tasa de desempleo. El último dato de la tasa de desempleo es que tenemos uno que está arriba del 12% y con cerca de 3 millones de desempleados a 31 de marzo. Hay que decir que históricamente las tasas de desempleo en Colombia han estado rondando el 10% de la población económicamente activa. Esta situación del desempleo ha sido siempre igual. Históricamente la tasa de desempleo ha sido del 10%. Pero han habido momentos en la historia del país en que los empresarios y el gobierno han venido planteando que si se reducen los derechos salariales, prestacionales de los trabajadores, se aumenta el empleo. Eso es una mentira, eso es una farsa. En los años 90, con la Ley 50, se acabó la estabilidad laboral. Antes la inmensa mayoría de los trabajadores tenían contrato de trabajo y una relación legal y reglamentaria en el sector público. Con la Ley 50 se acabó el contrato de trabajo y ahora la inmensa mayoría de las empresas y en el sector público realizan contratos a término fijo, 3 meses, 2 meses, 1 año. Y de esa manera se evitan las prestaciones sociales, el pago de la seguridad social de los trabajadores y la tasa de desempleo no disminuye. Nos quitaron la retroactividad de las cesantías y la tasa de desempleo no disminuye. En el año 2004, en el gobierno de Uribe Vélez, se disminuyeron los recargos nocturnos, los dominicales, los festivos, se redujo la indemnización por despido. Los recargos nocturnos ahora se pagan después de las 10 de la noche. Los dominicales y festivos ya no se pagan con el 300 y un compensatorio, sino con el 200% y un compensatorio. Y la tasa de desempleo se mantiene constante, no disminuye, se mantiene en cerca del 10%. De igual manera, en el gobierno del presidente Santos, los empresarios dejaron de hacer los aportes a las cajas de compensación, y dejaron de hacer los aportes a la seguridad social, a salud, a pensiones. Y se creía que con ese argumento iba a aumentar el empleo en Colombia. Pues bien, no ha aumentado. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la actual crisis que tiene Colombia? Tiene que ver mucho con la crisis que estamos viviendo, toda vez que con el confinamiento que ha definido el gobierno nacional, la tasa de desempleo del mes de abril seguramente puede estar bordeando unos 5 millones de desempleados, porque es evidente que no han podido salir a trabajar los cuentapropistas, no han salido a trabajar los sectores que están en la informalidad laboral, lo que se llaman las profesiones liberales, no han podido ejercer sus funciones por el confinamiento, y es muy posible que lleguemos a 5 millones de desempleados y quienes no buscan ni están trabajando, que son los inactivos, aumenten. Es decir, habrá carencia de ingresos para muchos sectores, para gran cantidad de trabajadores. ¿Qué opina de la propuesta de Germán Vargas Lleras en la que prácticamente descarga la responsabilidad en los hombros de los trabajadores colombianos? Ha salido el doctor Vargas Lleras a plantearnos lo que él denomina una solución para cuidar el desempleo, que no es más que un asalto a los derechos salariales y prestacionales de los trabajadores. Ha dicho el señor Vargas Lleras que se requieren algunas salidas transitorias para solucionar la crisis del desempleo, como es no pagar la prima de junio del año 2020, no pagar la prima de diciembre del año 2020, acabar con los recargos nocturnos por esta etapa, con los dominicales, con los festivos, disminuir el salario, no pagar el subsidio
de transporte, no pagar las cesantías ni los intereses a las cesantías del año 2001, y nos dice él que con esas medidas se salvarán muchos empleos. Pues bien, esta es la peor falacia que hemos escuchado en muchos tiempos. Cerca del 50% de los trabajadores colombianos son por cuenta propia e informales. Aunque nos reduzcan los salarios, estas personas no podrán generar trabajo con nuestra reducción de los salarios. A las profesiones liberales, los odontólogos, los psicólogos, los abogados que trabajan por cuenta propia, aunque reduzcan los salarios de los trabajadores y no les paguen las primas, no podrán tener empleo. Y ha planteado como un mecanismo de fondo una reforma laboral en la cual la columna vertebral sea el contrato por horas. Es decir, estas son las propuestas que en el pasado ha hecho el gobierno actual del presidente Duque. Bueno, según esto, Germán Vargas Lleras y Duque coinciden en la política. Es evidente que Vargas Lleras se ha convertido en un peón de brega del gobierno de Duque. Recordemos que recientemente Cambio Radical entró en la coalición de gobierno y a cambio le dieron unos cupos en los ministerios. Ahora Vargas Lleras le está haciendo la segunda al gobierno y planteando que debe haber una reforma laboral que menoscabe más los derechos de los trabajadores y que estos deben renunciar a sus derechos. Entonces hay una confabulación, hay una unidad política entre Cambio Radical y el gobierno del presidente Duque. Y de esta manera no se solucionan los problemas que van a haber más adelante de aumento de la tasa de desempleo. Bueno, entonces, ¿qué se debería hacer para que las tasas de desempleo no aumenten? Lo que hoy requiere el gobierno, lo que hoy necesita hacer el gobierno, que reclaman los pequeños y medianos empresarios. Necesitamos que el gobierno nacional le pague a 1.600.000 pequeñas y medianas empresas el salario de estos trabajadores, que se lo pague por 2 o 3 meses. Esa es una manera eficaz de mantener el empleo para que los trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas puedan tener recursos con qué comprar, con qué reactivar la demanda agregada. Y si se reactiva la demanda agregada pagándole el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, hay un proceso de reactivación de la demanda agregada. Bueno, según esto, Francisco, es una equivocación grande de Vargas Lleras y de Duque. Tanto el gobierno nacional como Vargas Lleras están equivocados en las salidas que han venido planteando. ACOPI, que agrupa a los pequeños y medianos empresarios, ha solicitado en varias ocasiones que el gobierno pague la nómina de estas pequeñas y medianas empresas. Hemos aprendido en Economía 1 que lo que requieren los ciudadanos para reactivar la economía es ingresos. Pues bien, paguémosle gobierno 3 meses de salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas para que puedan comprar. De igual manera, se equivoca Vargas Lleras cuando dice que el gobierno, utilizando la emergencia económica, reduzca los derechos salariales y prestacionales de los trabajadores. El artículo 215 de la Constitución Política dice que en ningún momento en una emergencia se pueden expedir normas para desconocer, para desmejorar los derechos de los trabajadores. Es decir, Vargas Lleras perdió Economía 1 y Derecho Constitucional 1. Mas, sin embargo, queremos llamar la atención para que el Congreso de la República ejerza de forma presencial el control político de todas estas medidas que ha venido tomando el gobierno y que piensa tomar en una segunda fase de decretos. Asimismo, llamamos a la Corte Constitucional a que acelere el estudio de estos decretos leyes pedidos en la pasada emergencia
puesto que hay muchos que vulneran derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Finalmente, Francisco, ¿cuál es la invitación a los trabajadores? Y por supuesto queremos invitar a todos los trabajadores colombianos, hombres y mujeres, que trabajan en el sector público y sector privado, a mantenernos en estado de alerta para que cuando termine la pandemia, sin duda, en la pandemia y el confinamiento, cuando termine el confinamiento, podamos realizar varias movilizaciones en defensa de la estabilidad laboral, de la salud como un derecho fundamental para todos los colombianos, por una renta básica para todos aquellos que no la tienen en este país. Bueno, Francisco, muchas gracias por compartir con nosotros estas opiniones tan importantes.